Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Jazz Contigo. Hagamos de sueños realidades. Hoy tendremos un tema muy interesante. Hablaremos de cómo podemos aprender y crecer mediante el fracaso y para eso tenemos a un invitado especial desde Argentina y se los presento. Demian, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Jazz, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estoy muy encantado de estar aquí. Y bueno, hablaremos de todo lo que te parezca respecto de los aprendizajes. Claro que sí. Bueno, pues te invito a que nos acompañes a ver tu videosemblanza. Bueno. Los invito a ver la videosemblanza de Demian. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Pues qué gusto tenerte aquí, querido Demián. Platícanos un poco acerca de por qué te motiva tanto o por qué has creado esta metodología de aprender del fracaso, porque es un gran reto. La mayoría de las personas le temen al fracaso y hacen todo lo posible para no caer en él. Bueno, justamente ese es el desafío y por eso me siento tan atraído para estudiar el tema de falla, fracaso, error y sobre todo aprendizaje. Esto surge hace muchos años atrás, hace como 5 años atrás, donde yo empiezo a estudiar por qué a algunas personas exitosas les salían los proyectos y a mí no. Era como un dolor personal, ¿no? Y cuando empiezo a entender, por ejemplo, Steve Jobs con Apple, Bill Gates con Microsoft, y todas las personas, Henry Ford, ¿no? Con los autos, y cuando empiezo a entender por qué esa gente era exitosa y por qué yo no podía hacerlo, lo que decidí fue como hacer una mirada inversa. A partir de su éxito, empezar a construir, a deconstruir su historia, y empecé a detectar que en realidad nosotros lo que hacíamos era guiarnos a partir de la historia, del final de la historia. O sea, el éxito era el final de la historia. Es como informarse con el diario del lunes. Entonces, cuando uno empieza a ver los procesos de esas historias que terminan bien, te vas dando cuenta que en el medio de esa historia hay falla, hay fracaso, hay error, hay malos momentos. Es como una película de Hollywood donde está el final feliz, pero si uno seguía por el final, siempre es feliz. Ahora, cuando uno ve la trama, en la trama hay angustia, hay situaciones difíciles, y la historia de esta gente es así. Entonces yo dije, epa, entonces no es que a mí las cosas no me salen, es que yo me estoy angustiando durante el proceso de esas cosas que me van a salir. Si yo me enfoco, si yo me concentro, me van a suceder. El tema es que yo me estoy angustiando ahora y me estoy comparando, mira esto, Jazz, estoy comparando la mitad de mi historia con el final feliz de otra. Entonces, no es justo, no estamos siendo equitativos en la comparación. Entonces dije, si esto me pasa a mí, me duele tanto, a mucha gente le va a pasar. Entonces decidí que mi espacio de estudio, mi foco de estudio, iban a ser los procesos de los proyectos
en busca de los finales felices, pero que el proceso era importante y sobre todo hacerle entender a la gente que el proceso, esa parte donde fallamos, donde cometemos errores y donde fracasamos, es común a todos. Y que en realidad lo que hay que hacer es empujar en ese momento difícil, que todo se pone cuesta arriba, ¿viste? Cuando uno va a cuesta arriba, que todo cuesta el doble, bueno, poner toda la energía cuando cuesta el doble porque estamos yendo hacia eso que nos propusimos. Pero en ese momento, ese camino está cuesta arriba y simplemente es acompañar a las personas y a las compañías a enseñarles que ese momento cuesta arriba es solo un momento cuesta arriba. Y en todo caso, Jazz, si los proyectos fracasan, es también detectar que cuando algo no sale como esperamos, trae un montón de información que uno tiene que mirar y aprender. Entonces, Qué interesante, perdón que te interrumpa, sí, también, qué interesante esto que comentas y creo que es un factor que tienen que tener en cuenta los emprendedores y bueno, ahora los empresarios y bueno, en todo el mundo con esta situación de total. COVID. Y recordé perfectamente una conferencia de Guillermo del Toro, donde explicaba precisamente esto y decía, cuando tú tienes un accidente, dicen, pues ya, se golpeó o tuvo un accidente, ¿no? Y ahí queda. Pero uno que va teniendo uno que tiene el accidente lo empieza a ver por partes, ¿no? Cuando se frena en el auto, cuando te pega en la cara, cuando regresa tu cabeza, cuando vuelve hacia adelante. Entonces, esta situación nos habla de que a veces no nos detenemos, o sea, no nos detenemos a ver todo el proceso que tuvimos que pasar o que tenemos que tolerar para poder llegar hacia ese final feliz, como bien lo comentas. Y atesorar esos momentos, atesorar ese aprendizaje para poder realmente contar esa historia de éxito, porque me imagino que estos personajes que han tenido éxito, sin todas esas fallas, sin todos esos errores, no hubieran sido lo que hoy son. Totalmente, y hay muchos casos. Uno cree que Walt Disney, que creó su mega imperio, siempre, desde que él dibujó a Mickey, siempre le fue bien. Él fundió 3 compañías antes de tener la cuarta que le dio el lugar al éxito. Ford no solo fundió 2 compañías anteriores a la Ford Motor Company, que es la que conocemos, sino que creó una ciudad en el Amazonas a la que llamó Fordlandia, para generar caucho, porque ahí en el Amazonas crecían árboles de caucho. Fue tan malo ese proyecto que quedó esa ciudad, hoy sigue existiendo, pero ya no es más de Ford, y Ford se tuvo que ir de ahí. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? A Steve Jobs lo echaron de Apple, de su propia compañía, porque hizo un proyecto que fue un desastre. Pero no estaría mal pensar en los fracasos si es que nos concentramos en los aprendizajes. Vos ya decías recién que en este choque, ¿no? Cuando uno piensa en el golpe, en irse para atrás, en irse para adelante, y uno también piensa si tiene o no el cinturón de seguridad. Porque ya la próxima, si ese choque y ese golpe fue porque no tuviste el cinturón, seguramente ese cinturón no te lo vas a sacar más, porque ya el dolor de ese fracaso te queda tan fuerte que ya aprendiste que entonces lo tenés que tener. Fíjate cuando nosotros nacemos. Nosotros nacemos y queremos caminar. Uno no sale caminando en el primer instante. Uno se para, se cae, se para, se agarra de una pared, se agarra de otra, empieza a desarrollar el equilibrio y hace muchísimos intentos hasta que logra caminar. Hay algo en la vida adulta que tiene que ver con la cultura, con lo cultural, con la cultura del éxito, con no puedes fallar, que nos olvidamos que lo más importante que aprendimos, que fue caminar, que nos acompaña toda la vida, lo aprendimos a base de caídas. Entonces, ¿por qué en el mundo adulto la caída está tan mal vista si es lo que mejor nos enseña? Entonces, parte del trabajo de esta cultura que nosotros trabajamos es recordarte que vos aprendiste a caminar cayéndote. Entonces, si eso funcionó tan bien para que hoy seas tan bueno caminando, o tan buena caminando, que sepas que esa metodología es una metodología que funciona, que es una metodología de fallar, de aprender, de experimentar, de explorar, de volver a probar, de mejorar. Me parece que de eso se trata. Y te agrego una idea más, ya, para que conversemos cuando te parezca. Nosotros crecimos en un mundo donde nos dicen que éxito y fracaso son 2 caras de una misma moneda. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que en realidad no es así? Y que en realidad son parte de un mismo sistema, como el yin y el yang. No podés tener éxito sin fracaso,
y solo fracasando podés llegar al éxito. Sí, las personas le tendrían menos miedo al fracaso y intentarían, lo asimilarían como la parte de un todo. Porque hay también una frase que dice que si pasáramos más tiempo reconociendo y aceptando nuestros errores, en vez de negarlos, podríamos avanzar mucho, mucho más rápido. Pero en muchas ocasiones no queremos reconocer que nosotros somos, algunas situaciones también tuvieron que ver con acciones de nosotros que hicieron que llegáramos a ese punto. Entonces es también como el aprendizaje, creo que es reconocer cómo influiste para tener los resultados que hoy tienes. ¿Qué hiciste? No para que esté mal, sino para que te des cuenta qué te hizo caer. ¿Cuáles son acciones tuyas o cuál visión o cuál forma de hacer las cosas te llevó a ese punto? Para después volver a iniciar, pero no volver a caer en el mismo hoyo, ni cometer el mismo error, sino aprender de él. Viste que dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. En realidad no es así. Eso sucede porque uno esconde la piedra por vergüenza, por temor. Ahora, si no escondiéramos la piedra y no escondiéramos la experiencia, no nos vamos a tropezar 2 veces con la misma piedra. Me parece que esto es un vicio de la cultura occidental. En la cultura oriental eso no lo tiene. Aprenden, observan, fallan, fracasan y vuelven a intentar, documentan. Por alguna razón, a nosotros eso no nos pasa. Y nosotros el siglo pasado, el siglo XX, fuimos muy, muy fuertemente cultivados con esto de no lo hagas porque si sale mal es tu culpa, ¿no? Poner la culpa. Claro. Y ahora el siglo XXI... Estamos a punto, perdón que te interrumpa, sí. Estamos a punto de ir a unos comerciales, pero te invito a que regresemos con este tema tan importante de la responsabilidad. Regresamos en 2 minutos, estamos en Jazz Contigo a través de Change TV. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Change TV? La televisión del cambio ya está aquí. Yo soy Adrián Ixe y estoy para invitarles al Sprint Deportivo, un programa en donde vamos a platicar sobre pero toda la información de la actividad deportiva en México y en el mundo. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener charlas, vamos a tener pronósticos, vamos a tener mucho análisis de todos los deportes en el planeta. Los esperamos todos los martes, 20 horas, tiempo del centro de México, por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Usted estar bien informado. ¿Qué
Quédense los martes de 4 a 5 de la tarde con El Acento, con los colaboradores más importantes de la radio y la televisión en México. Y los viernes de 4 a 5 también El Acento, la charla. Va usted a disfrutar nuestras y nuestros invitados. Quédese con nosotros martes y viernes de 4 a 5 con El Acento, aquí, en la televisión del cambio, que ya está aquí, Change TV. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Ya es Contigo con Demian Ester. ¿Cómo es tu apellido? ¿Cómo se pronuncia correctamente? Sterman, Demian Sterman. Estamos, bueno, lo voy a hacer otra vez. Ya estamos de regreso en tu programa Ya es Contigo y estamos aquí con Demian Sterman desde Argentina y estamos hablando de lo importante que es asumir tu responsabilidad en tus errores. Platícanos un poquito de esto, Demian. Nosotros venimos de una cultura del siglo pasado, del siglo XX, donde éxito y fracaso, sobre todo, te decían, no fracases. Y te decían, debes tener éxito, tenés que tener éxito. Y en realidad lo que te estaban diciendo es cuidado cuando experimentes, tenés que estar muy seguro, porque si eso falla, es tu culpa. Y ahí colocan la culpa en un lugar en lo que debería estar como el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿quién quiere experimentar, probar, si en realidad lo que va a hacer es el blanco de las críticas? Entonces, la mejor manera de no equivocarte es no hacer. Ahora, llega el siglo XXI, este siglo tan interesante, ¿no? Tan ágil, tan cambiante, tan incierto, pero el mensaje es diferente. Es muy parecido, pero es diametralmente opuesto. En lugar de decirte, no lo hagas, porque si sale mal es tu culpa, te dice, hacelo. Sabemos que no va a salir, pero si sale bien, vas a haber descubierto algo que no hubieras descubierto si no lo hubieras intentado. Entonces aparece esta cosa de experimentemos, de probemos, de no es tan grave fracasar, porque si el fracaso lo que te trae es un aprendizaje, aprovechemos esa información para aprender. O no sé si te ha pasado, Jazz, que te han dicho alguna vez, hice un experimento y me salió mal. Los experimentos no pueden salir mal porque son experimentos. O sea, ya en su idea de experimentación no trae consigo un resultado. El resultado aparece como resultante de qué es lo que pasó ahí. Claro, pues mira, yo también lo que veo en esta entrevista es que más que temerle el fracaso, lo que tendríamos que hacer es tener una mayor inteligencia emocional, porque en sí lo que nos está afectando o lo que no nos está permitiendo tener este aprendizaje del fracaso es la poca inteligencia emocional, que es no sabes cómo manejar la culpa, no sabes cómo manejar el miedo, no saber cómo salir de la zona de confort, no saber trabajar con la incertidumbre que trae todo proyecto y todo reto, llámese profesional o personal, bueno, incluso para el amor. Creo que a veces también cuando llegamos a fracasar, nos quedamos anclados en ese fracaso y permitimos que ese fracaso se ancle en nuestra mente. Y aunque cambiemos de escenario, seguimos pensando en ese fracaso y dejamos que se suba a nuestra mente, que quede en nuestra mente y eso nos va impidiendo avanzar y crecer. Por eso de lo que hablamos, Jazz, resumiendo un poco toda esta mirada tuya tan interesante, es la propuesta que nosotros un poco hacemos de The Fail Culture, que es la empresa o la comunidad de la que soy parte, que es trabajemos sobre la transformación de la cultura. Porque por ahí, sí, todos deberíamos hacer esa transformación personal, como estás diciendo, pero me parece también que sería como interesante poder hacer esta mirada que sea comunitaria, ¿no? Poder hacer de esta mirada algo un poco más grande, algo más cooperativo, algo más de equipo, porque ok, yo puedo trabajar sobre mi propia frustración, pero también sería interesante aprovechar tu mirada sobre lo que yo hago sin tomarlo como algo personal y negativo, ¿no? Poder escuchar al otro, poder asumir cómo el otro te ve y utilizar esta mirada probablemente positiva para mejorar el lugar del liderazgo. Digo, me parece que hay un montón de pequeñas herramientas que uno puede aprovechar para ir transformando la cultura de lo que nosotros hablamos de transformación cultural, de cultura fail, que después si querés lo vamos a ir conversando, pero que tiene que ver de
tomar lo que son las fallas, los fracasos y los errores como parte importante para el aprendizaje y la transformación, pero una transformación cultural, no una transformación solo personal. Que tu transformación personal también sirva a otro, que transforme al otro, que lo haga, que nos haga a todos un poco mejor. ¿Entendés? Y me parece que si nosotros nos escondemos porque los fracasos nos dan vergüenza por la presión que traemos cultural, todo lo que yo aprendí no te lo voy a contar a vos porque no te voy a asumir que me equivoqué. Pero por ahí si yo te asumiera que me equivoqué y que tuve esta experiencia, mi experiencia se vuelve transitiva y vos aprendés de mi experiencia, no tenés por qué vos experimentar de vuelta lo mismo en donde yo fallé. Y acá es donde lo comunitario, lo colectivo, lo cooperativo empieza a hacer sentido. Y claro, y por supuesto creo que una de las bases para lograr esto es elevar el nivel de conciencia, porque en muchas ocasiones es difícil ponerte de acuerdo con las personas cuando no comparten una misma visión, cuando no reconocen que hay diferentes formas de ver una misma situación y que cada quien tiene su verdad, pero que si unen todas esas verdades pueden tener una visión más amplia. Normalmente queremos tener la razón a morir y normalmente creemos que lo que decimos nosotros es lo único que existe y no permitimos las observaciones que nos hacen otras personas hacia nosotros, hacia nuestro trabajo, hacia tantas cosas. Entonces, creo que el primer reto sería, si lo marcáramos en pasos, el primer reto sería elevar nuestro nivel de conciencia. ¿Cómo podríamos elevar nuestro nivel de conciencia, tanto personal como hacer una cultura, generar esta cultura? Y mirá, son varios puntos. Lo que acabas de decir es muy interesante porque yo por ahí resumiría parte de esto que este análisis tan interesante que estás haciendo, Jazz, con la utilización de algo tan sencillo y tan complejo como lo es la tolerancia. Dar sentido de que el otro está al lado y aceptar la mirada del otro en pos de aprender, de escuchar, de detectar al otro, me parece que tiene que ver con tolerar también. La tolerancia tiene una connotación negativa, pero en realidad no debería por qué tenerla. Es yo acepto tu mirada, tengo plena conciencia de que estás ahí, tengo absoluta aceptación de que lo que vos ves tiene que ver, la forma en la que vos ves tiene que ver con la cultura que vos traés, la educación que tuviste, la familia que tuviste, tus relaciones más cercanas, que probablemente no son las mías, y yo aceptar que lo que estás viendo y por ahí el llamado a la atención que me haces es para que yo mejore lo que yo quiero hacer. Entonces ahí aparece la tolerancia, es un poco eso, de la conciencia del momento. Ahora, transformar culturalmente no es algo ni que lo pueda proponer, o sea, no es algo que pueda sí proponer por ahí una sola persona que después sea contagioso en el buen sentido, sino que tiene que ser algo progresivo y de ayuda colectiva. Yo puedo decirte a vos, Jazz, es muy importante que empecemos a aceptar nuestras fallas, fracasos y errores porque traen un montón de información que enseña. Si vos las escondés, no vas a aprender. Y vos decís, qué interesante, a ver, voy a hacer utilización de esta mirada a ver qué me puede aportar. Y lo empezás a utilizar en vos y decís, pará, sí, yo aprendí que mejorando de acá, mejorando de allá, mejorando esto otro, ayudando a mi compañero, ayudando a la gente de Change TV, escuchando a cómo tu productor o productora te dice, si preguntas de esta manera vas a hacer un programa mejor, y no sintiendo que vulnera tu libertad porque te está diciendo cómo hacer las cosas. Ahora, si esta experiencia es positiva, seguramente tanto vos como tu equipo de producción lo va a volver a ser transitivo. Y va a ser exponencial, porque los resultados van a ser mejores, mejoras vos, mejoras tu calidad de vida, mejoras tu modo de comunicarte con el otro te acepta porque siempre le venís con algo constructivo. Mi experiencia vos la escuchás y te interesás porque te interesás por cómo crezco yo, pero también ves qué de mi experiencia puedes utilizar para crecer vos. Entonces sí, se puede transformar la cultura no se transforma de un día para el otro, lo primero que hay que tener es actitud receptiva de que eso suceda. Por ejemplo, si vos no quisieras que en tu programa hablemos de fracasos desde el punto de vista de los aprendizajes, no me hubieras invitado. Entonces lo primero que tiene que haber es que vos aceptes este ejercicio que nosotros desde Fail Culture venimos haciendo hace tanto tiempo, y te puedo contar casos transformadores que hemos logrado en compañía 100 personas, y entonces vos te vas a ir de este programa diciendo, por ahí en tu casa esta noche, diciendo, hoy he conversado con una persona que está transformando junto con su compañía la manera en la que la gente trabaja. Y otro te va a preguntar, ¿y cómo lo hace?
y ahí va a empezar a ver esta cadena, así como gente que por ahí no conocía a Jazz Contigo, va a decir, estuviste en un programa y te preguntaron, a ver, quiero ver quién es esa conductora que te ha preguntado, perdón, que empieza a interesarse por el mundo de los demás. Y ahí me parece que es interesante, ¿no? Este interés cruzado para poder crecer. Que a mí me interese tu mirada, pero que a vos te interese la mía, y yo poder llegar a lugares donde lo que yo hago no llega, pero sí llega a través tuyo, y acá ya estamos construyendo comunidad. Ujú. Sí, pues al final ese es el objetivo de este programa, y al final es enriquecernos con tanta información, con tantas miradas del éxito, con tantas miradas del fracaso, con tantas miradas de situaciones adversas, con tantas miradas de innovación y de contribución, que es lo que más nos importa, la contribución social, porque estamos ante grandes retos. Oye, vamos a ir a un corte comercial, 2 minutos, pero regresando, hablamos de cultura fail, que es una metodología muy interesante que tú creaste y en la empresa en la que estás, y creo que es algo súper importante que tenemos que aprender para salir adelante en esta nueva normalidad. Regresamos en 2 minutos, Demian. Y ya estamos de regreso, mis amados seguidores. ¿Cómo están? Como siempre, deseo traerles información
de alto impacto para que sigan creciendo, sigan mejorando y sigan innovando. Es por eso que tenemos a nuestro invitado, Demian Sterman. Él es periodista y él es autor y escritor del libro Cultura Fail. Hoy nos va a dar una metodología para que aprendamos a hacer del fracaso grandiosos éxitos. Platícanos un poquito de esto, por favor, querido Demian, de tu libro, cómo nace la idea y cuál es la metodología a seguir. Gracias, Jazz. Este libro es el tercer libro que yo vengo escribiendo respecto de los aprendizajes a partir de las fallas, los fracasos y los errores. Y fue un proceso, ¿no? El primer libro fue en el año 2017, que hablaba de historias de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. El segundo, de 2018, hablaba de más casos, pero ya empezaba a involucrar cómo la creatividad y la innovación tuvieron mucho que ver con el aprender de los fracasos. Y ya al final de la historia, con Cultura Fail, que es un libro que salió en 2019 en gran parte de América Latina y en 2020 acaba de salir en México y en España, lo que hace es, propone una mirada ya más concluyente acerca de cómo hacer que el aprendizaje de la falla, fracaso y error se constituya como una manera de ver el trabajo y de ver los beneficios que trae, y la constitución de una cultura. Fail, que viene del inglés de falla, también son las letras que son las primeras letras de fallar y aprender para innovar y liderar. Dicho así, es fallar y aprender para innovar y liderar. Es el mensaje que nosotros damos a través de todo este trabajo que es este libro, que es: aprendamos a experimentar, relajémonos con la falla, con el fracaso y con el error, porque en el mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo en el que vivimos hoy, la posibilidad de falla está todo el tiempo, porque vivimos muy acelerados, a mucha velocidad, con una incertidumbre muy grande. Bueno, el COVID vino a mostrar toda esa incertidumbre y toda esa volatilidad, porque de un día para otro el mundo tuvo que irse de sus trabajos a seguir trabajando en sus casas. Entonces, con este concepto, lo que proponemos desde la Cultura Fail es tratar de entender cómo detectar el momento en el que estamos fallando para poder observar de la manera en la que fallamos, para poder sacar todos los aprendizajes que podemos sacar y para poder mejorar, porque el aprendizaje viene para después utilizar el aprendizaje en la mejora. Entonces, si nosotros quisiéramos, bueno, el libro lo explica muy bien, es una metodología de 4 cajas, pero es un poco como la vida, ¿no? Y te lo voy a contar rápido ya, saber si te lo puedes aplicar en tu vida, quiere decir que también lo puedes aplicar en tu trabajo. Y tiene que ver con, la primera caja tiene que ver con la creatividad, ¿no? Con la idea. Cómo hacer un diagnóstico de dónde estoy, de cuál es la necesidad, tratar de entender que yo voy a tratar de desarrollar una idea que venga a resolver un problema. Si yo detecto o trato de pensar creativamente una idea que no resuelve ningún problema, es muy probable que esa idea no funcione. Y ahí va a estar detectada la primera falla. Para eso hay que hacer un diagnóstico, tratar de entender cómo viven afuera, cómo vive el otro, en dónde estoy. Entonces viene un diagnóstico, que es un análisis y estudio de determinado lugar para tratar de encontrar una oportunidad. Encontrar una oportunidad viene de la mano de detectar un problema y de qué manera podría ayudar a resolver ese problema. Cuando ya encontré esa oportunidad, viene una idea agarrada de la mano, es con qué yo podría ayudar a solucionar ese problema. Supongamos que la situación creativa ya está resuelta porque tengo la idea, detecté con el diagnóstico dónde estaría el problema a solucionar. Ahí tengo otra caja que se abre, que es la planificación. Bueno, ya tengo esta idea, va a andar muy bien, pero ¿con qué plan de negocios? ¿Con qué equipo lo voy a resolver? ¿Qué capacidades y habilidades necesito para que esa idea pueda llegar a quien deba llegar y pueda solucionar un problema? Supongamos que ahí lo tengo resuelto, o supongamos que lo hicimos mal, Jazz. Si lo hicimos mal, el problema se va a ver ahí. No hice un plan de negocios, no armé un buen equipo. El tema de este sistema es detectar dónde va a estar tu complicación. Suponte, Jazz, que te duele la rodilla. Entonces vos vas y te tomás una pastilla para calmar el dolor. En realidad no tienes que calmar el dolor, lo que tienes que solucionar el problema. Y por ahí el problema estaba en tu calzado, no en tu rodilla. Este sistema lo que hace es entiende y detecta dónde está el problema y trata de resolver el problema y no todo lo que trae aparejado el síntoma.
Y supongamos que... Sí, dime. Sí, es que es muy importante esto que comentas, porque en muchas ocasiones estamos deseando solucionar un conflicto, pero solamente desde afuera, es decir, como si ponemos el ejemplo de un árbol, en muchas ocasiones solamente estamos cortando las ramitas y no estamos siguiendo a cortar la raíz. Entonces el problema vuelve a resurgir y se puede convertir también en un círculo vicioso. Por eso es importante detectar cuál es el error, y a veces los errores están también en lo más sencillo, que nunca se hace caso, en lo más simple, y estás tratando de detener el problema sin hacerte cargo de lo que lo causó en realidad, que puede ser una situación muy sencilla. Bueno, hay una falsa creencia en el mundo profesional o en el mundo de las compañías que a veces resolver el problema de fondo, que probablemente en un presupuesto inicial es mucho más caro que solucionar con un alambre y seguimos derecho como si nada hubiera pasado. Pero resulta que a veces solucionar el problema de fondo y hacerlo bien y hacerlo rápido y por ahí hacerlo a priori un poco más caro, se termina al final de la historia, si no lo hemos hecho, vamos a terminar gastando más dinero en resolver los síntomas que en atacar el problema. ¿Por qué? Te vuelvo al ejemplo del dolor de rodilla. Cuando uno tiene un dolor de rodilla y en realidad lo que toma es analgésico, probablemente cuando ya el analgésico no sea suficiente, lo que uno lo va a tratar de calmar es con otra posición. Y esa otra posición lo que puede traer es un problema más complejo de salud, de columna. Entonces después uno va a tener que tomar algo para el dolor de rodilla más algo para el dolor de columna. Que en realidad, si hubiera ido al fondo de la cuestión, por ahí solamente tenés que cambiar los zapatos. Pero claro, llegar a saber que son los zapatos, en el diagnóstico por ahí lo hace apenas un poco más caro que la pastilla para calmar el dolor. Pero en el final de la historia lo hubiera hecho mucho más barato, lo hubiera hecho mucho más de fondo y lo hubiera solucionado para siempre. Entonces, esa mentalidad es la que uno tiene que tener, y eso es la cultura fail. La cultura fail es tratar de armar un sistema que te permita darte cuenta qué es la solución de un síntoma, dónde está la solución de un problema, saber cuánto te va a costar solucionar el problema, pero no compararlo con la solución de una vez el síntoma, sino analizar ese síntoma, cuántos otros problemas te va a traer y equilibrar las dos soluciones, las dos de fondo, y dónde está la verdadera solución. Y eso aplicado a la vida es igual. A veces uno tiene gente alrededor muy conflictiva y uno trata de hacer de cuenta que las cosas no pasan. Y en realidad, si uno va al de enfrente, y ya ahí no me vas a dejar mentir, si uno encara los problemas de frente y va hacia el fondo de la cuestión, por ahí termina siendo más liberador resolver el problema de fondo que hacer de cuenta que ese problema no está. En los grupos sociales, en los grupos familiares, en los emprendimientos con amigos. Es que en muchas ocasiones lo más peligroso que puede pasar es el típico no pasa nada. Porque siempre, si todo está cambiando y si todo se está transformando, el decir no pasa nada es como una respuesta tranquilizante o es una respuesta que no nos permite asumir cierta responsabilidad. Creo que el decir no pasa nada es muy peligroso, porque en un mundo tan cambiante, en un mundo que se está transformando completamente, pensar que si no soluciono esto, si no hago esto, no pasa nada, pues nos puede traer muchísimos más problemas. Mira, estamos a punto de ir a otros comerciales. Te invito a que en el próximo segmento hablemos también un poco acerca de qué nos deja, qué aprendizajes nos deja la pandemia y la cuarentena. Regresamos en 2 minutos. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe de Sprint Deportivo y vámonos con un dato curioso más. ¿Sabían que en la Fórmula 1 los diferentes equipos y escuderías gastan en promedio más de 200,000 litros por temporada durante todos los circuitos que hacen a lo largo y alrededor del mundo? Y también, ¿sabías que el último premio de México fue premiado como uno de los mejores en cuanto a organización y que ha acumulado este premio desde que la Fórmula 1 regresó a nuestro país luego de más de 30 años de no hacerlo? Para esos datos y más, te invito a que nos veas en Sprint Deportivo todos los martes 20 horas por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí.
Ok, ya estamos de regreso en tu programa Jazz Contigo a través de Change TV y vamos a hablar de las últimas 2 cajas que nos hablabas para tener la cultura FAIL. Bueno, una vez que nosotros ya planificamos un proyecto y ya tenemos la idea, lo vamos a tener que pasar a la acción. Y cuando lo pasamos a la acción es donde realmente lo probamos con quien lo vaya a usar, con quien lo vaya a consumir, con quien lo vaya a utilizar. Y es ahí donde realmente se evalúan qué falla y qué no falla, cuánto pudimos prever de las fallas que vamos a tener para solucionarlas y cuántas aparecen nuevas. El problema no es que aparezcan nuevas, el problema es detectar que esas nuevas, uno las va a tener que observar, las va a tener que aprender, las va a tener que modificar y las va a tener que corregir. Y cuando lo vuelva a hacer, esas nuevas ya no serán nuevas, ya van a ser previsibles. Y uno así como asumiendo las fallas, los fracasos y los errores, es como va aprendiendo. Es como si fuéramos agrandando nuestra colección de libros o nuestra discoteca con cada disco que nosotros nuevo compramos. Bueno, con el mundo de la falla, fracaso y error debería funcionar igual. Cada vez que fallamos, cada vez que fracasamos y cada vez que cometemos errores, es un fascículo nuevo que se va sumando a nuestra biblioteca de experiencias. Y deberíamos poder no volver a que nos suceda si es que tuvimos la genialidad de poder aprender de eso que nos pasó. Ok, me parece muy bien. Pues el aprendizaje siempre y estar en constante reflexión, en constante análisis, no solamente del negocio y del proyecto, sino de nosotros mismos, de nuestra mirada, de nuestra forma de observar las situaciones, de observar los problemas. Yo creo que es súper importante para poder aprender de estos errores, es la reflexión, la meditación, la introspección, este tipo de habilidades que pues en la otra normalidad no eran muy bien, no eran posibles, y hoy nos damos cuenta que si no utilizamos estas herramientas de reflexión, meditación, análisis, no podremos avanzar mucho ante esta pandemia y ante esta nueva realidad. Bueno, lo que sucede ahora con esta nueva realidad, que lo que parecería que no teníamos antes, ahora lo tenemos, es el tiempo. Que antes también lo teníamos, pero no lo aprovechábamos. Entonces, uno no puede reflexionar si no se hace el tiempo para que eso suceda. Uno no se puede observar si no se hace el tiempo para aportar esa mirada hacia uno o hacia el otro. Y me parece que esta pandemia, ya que la nombrás, Jazz, me parece que esta pandemia viene también para enseñarnos muertos, hay muchas familias que no la están pasando bien, pero si algo que nosotros podemos hacer es mirarlo con una cierta mirada crítica para criticar, pero también con una mirada esperanzadora, y es, ¿qué habremos aprendido? En mi caso particular, y yo creo que hay muchas personas que aprendieron que se puede trabajar diferente, que se puede contar con el otro, que se puede imaginar un espíritu cooperativo, y me parece que la humanidad tuvo una oportunidad para pensar de qué manera quiere seguir. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Volver a barajar y dar de nuevo, pensando también en la conciencia social, pensando también en la conciencia medioambiental, pensando también en el otro, pensando en los que tenemos cerca. Se Creo cortó que... completamente. Se pausó. Perdón, ¿eh, Gaby? Sí. Si quieres retomamos ¿En Dale. dónde? en lo último que dijo tu invitado. Perfecto. Pero es que no sé hasta dónde. Yo retomo desde la mirada de la pandemia, si querés, y después se editan. Ok. Entramos, Ok. ¿Y qué consideras cuáles son los aprendizajes que nos deja la pandemia y la cuarentena? Creo ya que esta pandemia lo que nos viene a mostrar, teniendo una mirada positiva y por ahí más profesional, ¿no? Sacando un poco, corriendo un poco del enfoque la tristeza que genera tantos muertos y tantas familias que la están pasando mal o que la han pasado mal y tantos enfermos, ¿no? Me parece que esta pandemia también nos puede recordar cómo vivíamos y tratar de llevarnos a reflexionar cómo queremos vivir, cómo queremos trabajar, de qué manera queremos vincularnos con el otro. Me parece que nos vuelve a traer palabras que antes por ahí nos veníamos olvidando con esta urgencia con la que vivíamos, que tiene que ver con la cooperación. ¿Qué podemos hacer por el otro con el pedido de ayuda? ¿Qué podemos pedirle al otro o a la otra para que nos pueda colaborar? Me parece que podemos aprovechar esto para poder explotar o explorar la conciencia social, la conciencia medioambiental. ¿De qué manera queremos vivir, ¿no? En el Claro, mundo que nos queda? y también creo que es muy importante
el hacer conciencia de si realmente nos estamos cuidando, si realmente nos estamos amando. Y por decir, hay una técnica que yo utilizo que se llama el ser, hacer y tener. Creo que en la pasada normalidad, digamos, en el pasado, estábamos muy enfocados en el hacer y se nos olvidó para tener, y se nos olvidó lo más importante, lo más esencial, el ser, el quién estoy siendo como persona, el cómo me alimento, el cómo me cuido, el cómo me muestro mi amor. Entonces, si desde ahí partimos de que no lo hemos hecho con nosotros mismos, ¿qué es lo que le estamos dando al mundo? Si no somos capaces de darlo solamente, si no somos capaces de darlo a nosotros mismos, ¿cómo podemos dar esto al otro? Y nos enfocamos también en un mundo muy material. No podemos negar que existe, no podemos negar que lo material existe, pero hoy creo que también debemos de enfocarnos en una mirada más humanista, en una mirada donde nos demos cuenta que necesitamos al otro y nos necesitamos a nosotros mismos renovados para poder emprender un nuevo camino. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que es muy interesante lo que pasó con esta pandemia. Jazz, nosotros que trabajamos en transformación cultural, nosotros de Fel Culture, que trabajamos tanto para modificar la forma en la que trabajamos y mejorarla o intentar mejorarla, uno de los temas hasta los que hablábamos hace muy poco era salir, lo difícil que costaba que el otro o la otra entienda lo beneficioso que es salir de la zona de confort y todo lo que sirve para crecer. Y esta pandemia lo que hizo fue de un plumazo y a todos nos sacó de la zona de confort. O sea, no hubo mejor situación para decir ya todo lo que conocías y donde te sentías seguro, ya eso no sucede. Entonces, este es un buen momento y nos lo obligó a todo el mundo. Y en el mismo momento, cosa que no pasó casi nunca en el mundo moderno, que fue, ahora vas a poder pensar de qué manera querés vivir, cómo venías viviendo, y qué podés hacer para modificar justo en este momento la forma en la que quieras vivir tus próximos 10 o 20 o 30 años. Nos sacaron de la zona de confort en un segundo. ¿Cuál consideras que sea, si el COVID pudiera hablar, cuál consideras que sería la cultura que nos estuviera pidiendo? Mira, si fuera real que esta situación del COVID llegó para que reflexionemos, yo creo que hay dos miradas. Una que tiene que ver con el planeta es más fuerte que nosotros, y no es que nosotros nosotros tenemos que hacer algo por el planeta, sino creo que tenemos que hacer algo por nosotros, porque el planeta va a seguir estando y la especie que se va a desintegrar es la nuestra. O sea que no tenemos que salvar el planeta, tenemos que aprovechar y mirar al planeta para salvarnos a nosotros. Eso creo que es lo primero que nos podría dejar para reflexionar. Y lo segundo es, todos somos dueños de la manera en la que podemos vivir y la que queremos vivir. Entonces, si necesitabas una pausa para pensar de qué manera querés vivir, esta pausa ya está dada. Ahora es el momento de de que transformes tu vida si no lo has hecho y querías hacerlo, o de que profundices la manera en la que vivías si estás contento con la forma en la que vivís. Me parece que es un momento de reflexión mundial. Porque hoy es algo muy importante que analicemos y que seamos conscientes que independientemente de esta situación del COVID, hoy esta situación, como vivimos el proceso de la cuarentena y la pandemia, es el resultado de muchas de nuestras acciones que tuvimos en el pasado. Porque hay muchas situaciones donde se está culpando al gobierno, donde se está responsabilizando a los doctores, donde se está responsabilizando, bueno, a todo el mundo, como siempre se hace culturalmente, buscando villanos favoritos, buscando culpables. Pero creo que es bien importante que seamos conscientes que como estamos procesando esta pandemia y esta cuarentena tiene que ver mucho con todos los hábitos, con todas las situaciones, con todas las paradigmas que traíamos cargando desde hace muchos años. Eso es lo que está cambiando la forma en cómo la vives. Y de ahí debemos asumir esa responsabilidad para seguir avanzando. Estamos a punto de terminar, tenemos 40 segundos. Me da muchísimo gusto poderte tener en nuestro programa. Dinos tus redes sociales, querido Demián, para que te puedan seguir, para que puedan conseguir tu libro. Gracias, Jazz. Para todos los que quieran seguir en la conversación y hablar de esto, yo soy @Demian Sterman en todas las redes. Y tengo
En LinkedIn estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram y no estoy en TikTok porque mis hijas no me dejan. Les daría Ok. que menos en TikTok, en todas las redes como @Demian_Sterman. Ok, pues te agradecemos mucho toda esta información. Gracias por el aporte, por el conocimiento y bueno, pues queridos seguidores, los invito a que lo sigan y los invito a que consigan este libro porque es muy importante aprender acerca de la cultura del fracaso y también pues próximamente estarán en México. Muchísimas gracias, querido Demian. Jazz, un gusto, una alegría verte, una alegría que me hayas invitado y un placer y a tus servicios. Claro que sí, pues este fue su programa Jazz Contigo. Nos vemos a la próxima. Yo soy Jazz Ocampo a través de Change TV. Jazz Contigo y ustedes conmigo. Bye bye. Hasta pronto, Demian.